Bueno, vamos a hablar con la licenciada, la abogada Claudia Aguilar Barroso. Ella es barrista de la barra de Colegio de Abogados de la Asociación Colegio de Abogados de México, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Qué andas por ahí casi de salida, verdad? Hola, sí, estoy justo de salida, voy a Mérida, pero ahora al Congreso de la otra asociación de abogados, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que va a hacer su convención en Mérida. Entonces, bueno, disculpen el ruido y gracias otra vez por la invitación y el espacio siempre. Gracias. Oye, pues vivimos tiempos muy difíciles en cuanto a pues, las apreciaciones que los que no conocemos de las terminologías y los vericuetos que tienen las reformas y que pues, ya están aprobadas y ahora hay mucho que hacer, empezando con la reforma del Poder Judicial. Uno de los puntos que sigue inquietando es la forma de elegir a los jueces, que se va a hacer por primera vez en México y a nivel mundial. Sí, a nivel mundial es como justamente, oye, es de las grandes interrogantes y a nivel mundial porque no tiene ni siquiera, no es ni comparable con el caso de Bolivia, ni Estados Unidos, ni ningún otro. Bolivia, que se refiere a como una especie de alta corte, aquí van a ser pues la totalidad de los jueces, magistrados, ministros a lo largo y ancho del país en un periodo extraordinario en el 2025, pero para el 2027, digamos, si se aplica en sus términos la reforma, todos los jueces del país, incluidos en Baja California, Oaxaca, Quintana Roo, etcétera, serán electos popularmente porque hay un mandato de que en 180 días todas las legislaturas estatales hagan las modificaciones correspondientes para también elegir por voto popular a sus personas fundadoras y adecuar el marco normativo también para crear un tribunal de disciplina judicial local. Entonces, la verdad es que yo creo que eso nos va a dar muchísimo para platicar. Están corriendo los plazos, digamos, como del cronograma de la hoja de ruta de aplicación. Los primeros y más inminentes es que el Senado tiene 30 días para emitir la convocatoria para las personas que tengan interés en participar en este proceso extraordinario de elección judicial que se va a celebrar el primer domingo de junio del 2025. Al mismo tiempo, el INE celebró ya el lunes en cumplimiento a lo que establece el transitorio constitucional, la sesión del Consejo General, sin representantes de los partidos, sin representantes del Poder Legislativo, para instalar una comisión precisamente para crear pues todos los lineamientos, acuerdos, etcétera, para poder dar pie y trámite a que se pueda preparar el proceso electoral a celebrarse en el 2025. A ver, hay una duda por ahí que no logramos despejar. Supuestamente hay 5 suspensiones de jueces federales para la publicación de esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué efecto real pueden tener estas suspensiones? Y si no lo hacen, obviamente entraría en un desacato, pero el desacato no es pues no los protegen a los legisladores por el fuero que tienen, y si realmente les importa que hagan este tipo de suspensiones temporales o definitivas, no suspensiones parciales o provisionales, y realmente van a funcionar. ¿Y quiénes son los jueces federales que lo hicieron? ¿De qué estados? O sea, yo empezaría por esta última parte, ¿no? Como que dices, ¿van a funcionar? ¿Las van a cumplir? No, pues no las han cumplido, no las van a cumplir. Parece que no tienen interés, digamos, de ninguna manera en darle cumplimiento a las suspensiones, ¿no? A día de hoy tengo conocimiento que hay 5 suspensiones que son, igual las han dictado pues, en Veracruz, en Morelos, en Colima, que es una organización de la sociedad civil defensora de derechos humanos que hizo esta solicitud. Ha habido, digamos, varias en esos mismos, son las 5, y algunas eran suspensiones, por ejemplo, para que se estableciera no se discutiera en la Cámara de Diputados, de ahí que no se mandara al Senado, luego que no se mandaran las legislaturas, y como bien lo dijiste, pues ninguna de ellas las han cumplido. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias, digamos, de las suspensiones? También lo decías muy bien. O sea, esto daría lugar en un estado de normalidad a que, pues, los quejosos en esos amparos, pues, presentaran una denuncia o un incidente de incumplimiento de la suspensión, que se aperturaran los procedimientos correspondientes y que, en caso de que los jueces determinaran que sí hay incumplimiento, pues se pudieran hacer acreedores de las sanciones que establece la propia ley de amparo por el desacato, que puede haber prisión de 3 a 9 años o destitución, incluso inhabilitación para ocupar otros cargos públicos, ¿no? A mí lo que más grave me parece de esto no solamente es el desacato, sino, pues la verdad es el desparpajo, la simpleza con la que dicen
no, pues no es procedente la suspensión, entonces yo no la acato, cuando existen las vías y los mecanismos dentro de la propia ley de amparo para impugnar una determinación de esta naturaleza, si no estás de acuerdo con cómo fue concedida, ¿no? Porque eso sería otro detalle, otra argumentación que podríamos tener. Pero lo cierto es que por lo menos como verdad legal hay suspensiones concedidas en los términos que establece la ley de amparo, que si no están de acuerdo tendrían que haber sido recurridas, ya fuera por el recurso de queja o por la revisión, que a día de hoy lisa y llanamente pues no les están haciendo caso. Entonces, pues eso es una historia que seguirá, viendo que ya hay otra suspensión o que pretendían tramitar un amparo para que el INE no establezca todo el tema del procedimiento que estaba mencionando hace un instante, pero seguramente se seguirán acumulando, digamos, estas suspensiones, porque todas están vigentes. Entiendo que no hay ninguna, ¿no? O sea, la de Colima, la de Chiapas me faltó decir, o sea, que fueron las primeras, ¿no? Las primeras fueron las de Morelos y la de Chiapas, está esta de Veracruz y una de Colima. Entonces, pues, la verdad, no creo que haya mucho más que decir en ese término. Hay desacato, va a seguir habiendo, porque realmente esto se volvió un tema más político que jurídico, desde la perspectiva de los actores, sobre todo del Poder Legislativo. Y la pregunta del millón, querida Claudia, ¿habrá manera en la parte que dices práctica y política de parar, por ejemplo, el tema de los efectos? Porque uno de los puntos que es importante que se mencione es que no existe ley reglamentaria. Entonces, por ejemplo, el INE fue muy presto para empezar a organizar esta sesión solemne con honores a la bandera y no estaban presentes los representantes consejeros del Poder Legislativo, etcétera, ni de los partidos de oposición. Entonces, aquí, obviamente, la parte práctica es lo que se puede empantanar respecto de la cuestión de la ley reglamentaria, que no existe, ¿no? Y el tema de la publicación, en fin, digo, yo creo que esa es una parte que, digo, sabemos que no sabemos el futuro nosotros, pero sí podremos tener alguna opinión educada al respecto. Sí, o sea, a ver, la verdad es que el INE hizo lo que tenía que hacer en términos de lo que establece el transitorio, porque ¿qué fue lo que hicieron? Como no va a darle ley reglamentaria sino hasta dentro de 90 días, y eso pues cumple el legislativo en el plazo de 90 días que le dieron para hacer la adecuación, digamos, del marco normativo y expedir todas estas normas reglamentarias, pues la verdad es que lo que hicieron fue darle una facultad, digamos, reglamentaria delegada amplísima al INE a través de un transitorio que le dice que el INE tendrá pues las más altas facultades para emitir todos los reglamentos y todo lo que sea necesario para el efecto de llevar a cabo el proceso electoral, ¿no? Entonces digo, incluso la instalación del Consejo General del INE, yo hacía énfasis en que no estaban los representantes de los partidos y nada, porque justamente así lo establece, digamos, la reforma constitucional, que como es una elección, no va a haber injerencia de los partidos políticos, no, como yo. Entonces, pues es una cuestión donde nada más los órganos técnicos se van a encargar de hacer todos los preparativos para efectos de homologar. Y es súper grave porque si lo piensas en términos prácticos, por ejemplo, ya están corriendo en paralelo el plazo de 30 días para que el Senado emita la convocatoria. Una convocatoria que tiene que referirse incluso a las bases sobre las cuales los comités de evaluación de cada uno de los poderes van a tener que revisar los perfiles. Y al mismo tiempo está corriendo todo este plazo que tiene el INE para poderse poner en orden de aquí a la jornada electoral del 1, digamos, de junio del 2025. Y al mismo tiempo están corriendo los 90 días y los 180 días para las legislaturas estatales, ¿no? Eso sin contar, bueno, las múltiples inconsistencias que hay entre la parte legislativa y estas preguntas del millón que tenemos con que la reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 16 de septiembre está en vigor esta reforma, ¿no? Eso dice que la Corte pues nada más funciona en pleno y con 9 ministros, y en la realidad pues nos sobran 2 ministros y nos sobran 2 salas, ¿no? Y pues nadie tiene esa respuesta. O sea, hay una serie de interrogantes ahí en este momento y de lo que va a pasar a futuro, que creo que nos va a dar para conversar de este tema, pues, por lo menos varias ocasiones, que ustedes tengan interés de darle seguimiento. Sí, así como se ven las cosas, no quiero ser pesimista, pero esto se augura una gigantesca abstención, porque pues, ¿a quién le va a interesar realmente pues, ir a votar si sube el 60%, ni siquiera el 60% de las pasadas elecciones, con los partidos y con las boletas que había? Ahora, pues, ¿cuántos nombres sin ninguna promoción van a incumbir totalmente desinterés? No sé qué pienses, pero yo no le veo mucho futuro, Eduardo. Sí, el abstencionismo yo creo que va a ser muy grande y, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que es donde empezaron con esto para las altas cortes, y considerando que Bolivia tiene obligación de acudir a las urnas, ¿no? O sea, digamos, el derecho es también una obligación, tienen participaciones de cerca del 80%, con votos nulos
o en blanco de cerca del 61% en la primera elección. Exacto, de ese 80 que fue, el 71% fue en voto nulo o en blanco. O sea, en un ejemplo que ya existe en Bolivia, y así ha sido como que... Además creo que eran 26 ministros nada más, ¿no? 26 jueces nada más. Sí, no, aquí vamos Son 1.600, claro, la mitad de otros, más o menos hasta el 1 de junio del 2025 y la otra mitad del 2027. No importa, van a ser listas enormes de desconocidos. Enormes, porque además por cada cargo, pues los poderes pueden postular hasta cierto número de candidatos. Es decir, no es que solamente vayas a tener 1.800, o sea, puedes tener cerca de 4.000 perfiles de personas postuladas a distintos cargos, ¿no? Jueces, magistrados y ministros. Entonces, sí, bueno, hay miles de preguntas, muchas más preguntas que respuestas, me parece, en este momento. Ya, pues muchas gracias, Claudia, sé que estás de viaje, vamos a dejarte ahí para con tranquilidad tomar ese vuelo. Se nos quedó pendiente la de Guardia Nacional, pero no la de que nos está corroto, porque si las vemos integralmente son de las dos reformas que más nos deben preocupar, porque al mismo tiempo que se militariza el país se debilita la jurisdicción civil. Entonces, sí, tenemos que dedicarle un tiempo y espero que podamos hacerlo la próxima semana si estás disponible, Claudia Aguilar Barroso. Abogada, gracias, que te vaya muy bien, ella es barrista. Gracias, buen viaje. O sea, de la barra de abogados.